Buenas noches a todos. El día de hoy estamos de manteles largos porque dentro de la saga de el amor propio vamos a seguir con nuestras charlas en donde la licenciada, la psicóloga Liliana Roque, nos va a ayudar en este proceso de aprendizaje y de introspección con nuestro tema del día de hoy, que es vida plena, vida saludable. Y hoy tiene un invitado de lujo. De verdad, estoy muy agradecida porque el doctor Carlos Díaz va a estar con nosotros el día de hoy, en donde va a haber una colaboración muy intensa sobre este tema. Y nada más para que se den una idea, el doctor Carlos Díaz es médico cirujano de la Universidad Anáhuac del Norte, tiene un diplomado en epidemiología y salud pública, también en humanismo, en ética y liderazgo, y está haciendo actualmente su maestría de gestión de instituciones y centros hospitalarios. Es un hombre joven, abierto a toda esta nueva tendencia, amable, empático y además conectado mucho con la parte humana de cada uno de nosotros. Les agradezco profundamente que estén aquí. Liliana, Carlos, gracias por la enorme contribución del día de hoy. Anita en los controles, como siempre, muchas gracias y le cedo los controles. Gracias por estar aquí, somos todos oídos. Muchísimas gracias, Ingrid, gracias, Ani, por estar aquí. Y gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Me encanta verlos. Y pues como siempre digo, los que no nos conocíamos, pues a partir de ahora ya nos conocemos. Así que pues bienvenidos a toda la comunidad doTERRA que están aquí, a todos los pacientes, amigos, familiares, mm, personitas que en algún momento nos hemos conocido en algunos cursos que también ya veo por aquí. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí esta noche presentes. Y pues como cada webinar hacemos una pequeña dedicación, una pequeña dedicatoria y esta dedicatoria la vamos a hacer en esta ocasión. Es algo especial, pues bueno, por una parte está dedicado a Ani por su cumpleaños. Ani, muchas gracias y este es un pequeño regalito dedicado para ti. Y también pues tenemos otra pequeña dedicatoria para Rabín. Rabín, pues te mandamos y todos tus amigos te mandan un beso hasta el cielo, que tengas un buen retorno a la luz, a tu hogar, y pues que así sea. Bueno, pues este webinar, como bien nos decía Ingrid, es dando una continuidad a todo lo que ya hemos venido platicando el mes pasado sobre el amor propio. Y no puede haber uno de los pilares de los que ya hablábamos el mes pasado del amor propio, es justamente esta parte de tener esta conciencia en de cuidarnos en nuestra salud, en nuestro cuerpo, y que es parte fundamental, es de los primeros pilares que podemos hacer como una manifestación de nuestro amor propio. Así que, ¿cuántas veces no te llegas a sentir como en un pequeño malestar o tienes algún síntoma, algún malestar y entonces dices, bueno, no le prestas atención, no le das importancia? ¿O cuántas veces postergas tus visitas médicas? Y también dices, o revisiones o te automedicas, ¿no? ¿A poco no somos muy dados a, bueno, pues te duele esto y tómate esto y de la receta pasada que algún día me dieron y de las medicinas que nos sobraron o del botiquín que tenemos, tomamos todo lo que se nos ocurre sin tener esta conciencia? O cuántas veces dices, ya se me va a pasar, ay, al rato ya se me va a pasar, o bueno, si me pongo peor, entonces ya voy al doctor. O sea, ¿por qué esperarnos hasta que nos pongamos peores? Y también, no, pues es que no tengo tiempo de ir, me va a quitar mucho tiempo, o no tengo tiempo para reposar, o también vamos a ir, pero hasta que me acompañen, porque si no me acompaña mi hijo, mi hija, mi familia, entonces no voy. Entonces, es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a escuchar las señales.
Hay que recordar que las enfermedades muchas ocasiones son las señales de nuestras propias emociones. Es el lenguaje que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que algo ya nos está sucediendo y es una forma de también traer la conciencia hacia nosotros mismos. Así que también hay que aprender a escuchar esas señales, pero también hay que aprender a cuidarnos con responsabilidad. Porque les recuerdo, el cuidarnos a nosotros mismos es el reflejo del amor propio. Y para ello, en esta noche tenemos, como ya bien nos dice Ingrid, a la presencia del doctor Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación esta noche y pues todo tuyo, el espacio. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, Lili, por la confianza. Y bueno, así como ya comentó Lili, les voy a hablar un poquito acerca de lo que yo me dedico. Una de las cosas que más me apasiona de la medicina, más allá de tratar las enfermedades, es la educación al paciente acerca de cómo prevenirlas, tratar de identificar las señales de forma temprana, de forma oportuna para evitar que pues estas patologías vayan progresando y eventualmente generen un problema mayor en un futuro, ¿no? Preparé una pequeña presentación que es la que suelo darle a mis pacientes, entonces voy a compartirles pantalla y empezamos. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, solamente si la haces más grande sería muy bueno, Carlos, por favor. Ahí está, ¿verdad? Sí, perfecto. Mucho gusto a todos y a todas. Yo soy el doctor Carlos Díaz, soy, como ya comentaron, médico general. Y bueno, hoy les voy a hablar un poquito acerca de las enfermedades cardiometabólicas. Primero, ¿qué son las enfermedades cardiometabólicas? Básicamente son una serie de padecimientos, una serie de enfermedades que en conjunto aumentan la posibilidad que tenemos de desarrollar un evento cardiovascular. Los eventos cardiovasculares básicamente son los infartos cerebrales, ya sea los derrames cerebrales o los eventos isquémicos, y los infartos agudos al miocardio o el ataque cardíaco, vaya, así como desarrollar enfermedades ligadas al síndrome metabólico, el famosísimo síndrome metabólico que seguramente todos han escuchado en algún momento de sus vidas, que desgraciadamente cada vez es más común en la población latina y los mexicanos no estamos exentos. El síndrome metabólico es el conjunto de estas enfermedades que podemos ver aquí en esta imagen. Obesidad central se refiere a un aumento en el perímetro de la cintura, la hipertensión, una presión arterial alta, intolerancia a la glucosa o prediabetes, y dislipidemia. La dislipidemia es básicamente un mal metabolismo de los lípidos, colesterol, triglicéridos altos y el colesterol bueno o el HDL disminuido. Entonces, en conjunto, todas estas patologías, estas situaciones patológicas generan el síndrome metabólico. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando una persona desarrolla diabetes? Así a grandes rasgos y sin ser demasiado rebuscado, la diabetes son niveles muy altos de glucosa adentro de los vasos sanguíneos durante tiempos muy prolongados. Les estoy hablando de décadas. La glucosa es esta molécula que adquirimos de los alimentos y es vital para todos los procesos metabólicos del cuerpo, para poder dar energía a la célula y hacer todas las actividades que nuestro cuerpo necesita hacer día con día. No es que sea malo, el problema es cuando la glucosa no es capaz de entrar a la célula. La célula se abre hacia la glucosa o deja pasar la glucosa gracias a la insulina, es una hormona que producimos en el páncreas, y las personas que tienen diabetes pueden producir muy poquita insulina o nada, como los diabéticos tipo 1, sobre todo los niños cuando desarrollan esta enfermedad, o los adultos que desarrollan diabetes tipo 2 generan una resistencia a la insulina. Esto significa a grandes rasgos, que la célula deja de ser sensible a la acción de la insulina y por ende la glucosa, en vez de estar adentro de la célula, que es donde tiene que ejercer su efecto y dar energía al cuerpo, se queda flotando en el torrente sanguíneo. La glucosa que está libre o que está adentro de las venas, adentro de las arterias, empieza a lastimar poco a poco el interior de los vasos sanguíneos y después de mucho tiempo de que esto se perpetúa,
genera daño en el riñón, disminuye la capacidad del riñón de filtrar la sangre, por eso las personas diabéticas terminan en diálisis, necesitan terapia de sustitución renal o desgraciadamente trasplantes. Dañan los ojos, hay algo que se llama retinopatía diabética, que es básicamente los vasos sanguíneos que están adentro de la retina, dentro del ojo, se van dañando por lo mismo de la glucosa y las personas disminuyen su capacidad visual, su agudeza visual. Y finalmente la neuropatía diabética, que seguramente esta es de las más conocidas, seguramente la han escuchado, es básicamente un daño a los nervios, secundario a lo mismo, el aumento de la glucosa en la sangre, y genera dolor, cosquilleo, como hormigueo, como piquetitos o pérdida en la sensibilidad de las extremidades, principalmente. Eso es lo que propicia el desarrollo del famoso pie diabético y lo que desgraciadamente hace que muchas personas terminen con amputaciones de sus extremidades. Entonces, esto es lo que hace la diabetes, así de forma muy simplificada en el cuerpo cuando no se trata de forma oportuna. Y la otra enfermedad que es también sumamente prevalente, es muy frecuente aquí en nuestro país, desgraciadamente, es la hipertensión. La hipertensión es básicamente un aumento en la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un vaso sanguíneo sano que es elástico, permite el flujo sanguíneo sin ningún problema. Y del lado derecho, un vaso sanguíneo estrecho, que es más rígido, que aumenta la presión de la sangre dentro del vaso. ¿Y eso que genera a la larga? Genera que el corazón empiece a trabajar a marchas forzadas. Es una bomba que trata de sacar la sangre por una manguera que está muy estrecha, entonces tiene que hacer más y más esfuerzo. Y así como cuando una persona va al gimnasio y crece sus bíceps, crece su espalda, crece sus pectorales por hacer una hipertrofia, lo mismo ocurre en el corazón. Pero a diferencia de las personas que van al gimnasio y tienen mayor movilidad, tienen más fuerza y generan más tejido funcional, cuando el corazón se hipertrofia, deja de ser tan útil en el sentido de expulsar la sangre hacia el resto de la circulación. Aquí podemos ver un corazón engrosado que no permite un llenado adecuado y por ende, además de que va a marchas forzadas contra una presión elevada, no puede contraerse de forma correcta. Y esto favorece el desarrollo de infartos, de derrames cerebrales, etc. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión básicamente es un daño diferente a los vasos sanguíneos, pero que va a propiciar la misma naturaleza de estas enfermedades y de estas complicaciones, que es lo que en esta plática vamos a tratar de evitar, identificar de forma oportuna y recomendaciones para cómo podemos retrasar o eliminar eh, la aparición de estas enfermedades. Ahora, ¿estoy en riesgo de desarrollar alguna de estas enfermedades? Primero está la genética. La genética es básicamente todos los genes, el código genético que nos heredan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera. Y es algo que no podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar, no necesitamos estresarnos por ello. Es algo que con la tecnología actual podemos identificarlo, pero no podemos cambiarlo. Entonces, simplemente saber que por el mero hecho de ser latinos, por el mero hecho de ser mexicanos, tenemos un riesgo elevado, considerablemente elevado con el resto de la población mundial a desarrollar diabetes. Eso es algo que no podemos modificar, entonces pues tampoco hay que estresarnos por ello, ¿no? ¿Qué sí podemos modificar? La epigenética es una ciencia relativamente nueva, no tiene más de 30, 40 años, y estudia cómo los genes que no podemos modificar se expresan. Es decir, una persona a lo mejor, un mexicano, tiene un gen que va a codificar ciertas cositas que hagan que la persona desarrolle diabetes. Pero hay cosas en el estilo de vida, hay cosas en el ambiente que propician que los genes se expresen o no se expresen. Entonces, una persona mexicana que hace ejercicio, que come bien, que va a terapia, que medita, que no se expone a químicos nocivos como el cigarro, que no consume alcohol en exceso, que tiene una buena red de apoyo en su vida, que no tiene un estilo de vida sedentario, tiene el gen de diabetes, pero muy probablemente no se va a expresar y por ende no va a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, un mexicano que tiene el mismo gen que el sujeto número uno, pero tiene un estilo de vida sedentario, come muy mal, come a destiempo, duerme mal, está estresado de forma crónica, tiene ansiedad, tiene depresión, fuma, etcétera, propicia que este gen de la diabetes codifique y eventualmente se enferme de diabetes, ¿no? O de hipertensión o de cualquier otra enfermedad. Entonces, lo importante es dar un enfoque hacia la epigenética, que es lo que realmente podemos modificar,
y no dejar que la genética nos estrese o nos genere conflicto, porque realmente no es algo que podamos cambiar, simplemente es algo que está ahí y listo. Tratar de dar énfasis en las cosas que sí podemos modificar y aprender a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. Ahora, ¿cómo podemos identificar estas enfermedades? Hay distintos signos y síntomas que ustedes en sus casas pueden identificar. Digo, lo ideal es ir a una consulta médica, hacerse un chequeo anual, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero cosas sencillitas que cualquier persona puede identificar son estas tres. Primero, la circunferencia abdominal. Es básicamente el diámetro de la cintura, más o menos a la altura del ombligo. En las mujeres, idealmente tiene que ser menor a 80 centímetros y en hombres menor a 90 centímetros. Eso es lo que dan las guías mexicanas de diabetes, de síndrome metabólico, etcétera. En Europa, en Estados Unidos, son tallas un poquito más grandes, pero aquí en México, menos de 80 en mujeres y menos de 90 en hombres. Si las personas tienen más de esto, quiere decir que tienen más obesidad central, más tejido adiposo o grasita en la zona del abdomen, zona de la cintura, y eso propicia el desarrollo de estas enfermedades. El índice de masa corporal es básicamente una relación entre el peso y la altura, que realmente últimamente ya está un poquito en desuso, porque no es lo mismo una persona que pesa 70 kilos de puro músculo a una persona que pesa 70 kilos, pero quizá de puro tejido adiposo, ¿no? Nos da una idea general de qué tan saludable, por así decirlo, es el peso de una persona y lo pueden sacar de la siguiente forma. Tienen que dividir su peso entre el producto de su altura multiplicado por su altura, por ser un ejemplo. Yo mido 1,70 y peso 58 kilos. Entonces tendría que dividir 58 entre 1,7 por 1,7 que da 2,89. Entonces 58 entre 2,89 me da 20. 20 es un índice de masa corporal adecuado, por así decirlo. Lo normal va de 18,5 a 25. De 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. Entonces, lo ideal es hacerse como una bioimpedancia que mide más o menos eh, la conformación del cuerpo, es decir, qué tanto es músculo, qué tanto es hueso, qué tanto es agua y qué tanto es grasa, que es lo que realmente es tejido no funcional y el que favorece el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, idealmente un índice de masa corporal menor a 30, pero hay situaciones como las personas que hacen mucho ejercicio, sobre todo de fuerza, que pueden tener un índice de masa corporal alto y no quiere decir que tengan obesidad. Y finalmente, las 3P, que es poliuria, es decir, orinar mucho, polidipsia, tener mucha sed, y polifagia, que es tener mucha hambre. Estos son síntomas que los pacientes que debutan con diabetes suelen expresar. Al momento que la persona empieza a tener ya cambios metabólicos más marcados por una diabetes de larga evolución que no se había diagnosticado, el cuerpo trata de eliminar toda esta glucosa en exceso a través de la orina. Entonces, las personas empiezan a orinar mucho, por ende, tienen mucha sed y la glucosa al no poder entrar a la célula hace que no tengamos tanta energía, entonces el cuerpo empieza a degradar el músculo, empieza a degradar la grasa, esto favorece un poquito el apetito, nos empieza a dar mucha hambre y también podemos perder peso sin intentarlo, es decir, sin cambiar nuestros hábitos alimenticios y sin empezar un régimen de ejercicio. Entonces, alguna de estas 3P o las tres suelen indicar un problema metabólico, en específico diabetes. Entonces, cualquiera de estas cosas serían motivo de acudir a una consulta médica, una valoración para poder saber, para poder identificar si realmente hay un problema metabólico o simplemente es un síntoma aislado. Diabetes en el embarazo. Esta es una situación un poquito más específica, pero que también es sumamente importante comentar. La diabetes en el embarazo suele detectarse entre la semana 24 y 28 de gestación y se diferencia la diabetes previa al embarazo, es decir, diabetes que ocurre antes, durante y después del embarazo. Esta es una diabetes que debuta o comienza a dar sintomatología o alteraciones metabólicas durante el embarazo por la misma cambio a nivel hormonal y de todo lo que se secreta durante el embarazo. Entonces, es algo que las mujeres están como más predispuestas a desarrollar que en una mujer no embarazada. El problema es que la diabetes durante el embarazo puede generar problemas tanto para la madre como preeclampsia, eclampsia, que son convulsiones, presión arterial muy alta que puede poner en riesgo la vida de la madre, o problemas en el feto o en el recién nacido, por ejemplo, productos macrosómicos. Eso quiere decir
que los bebés pesan más de 4 kilos al nacer, lo que los predispone a tener problemas metabólicos en el futuro y dificulta la labor de parto. Estos niños, como son tan grandes, muchas veces no pueden hacer de forma tradicional por el canal de parto y se necesita una cesárea, que además de poner en riesgo a la madre, también pone en riesgo un poquito al bebé, hace que su sistema inmune no se desarrolle de la misma forma que cuando pasa por el canal de parto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante identificarla y tratarla de forma oportuna con un endocrinólogo y un ginecólogo de forma conjunta. ¿Qué estudios de laboratorio recomiendo que se hagan por lo menos una vez al año para que puedan identificar estas cosas, además de los síntomas que ya les comenté? Primero, una biometría hemática. La biometría hemática nos da una idea de si las personas tenemos anemia, si hay algún problema en las células blancas, es decir, las células del sistema inmune, o algún problema a nivel de la coagulación, por ejemplo, si tienen muchas plaquetas, si tienen poquitas plaquetas. La química sanguínea y en específico el perfil de lípidos que incluye la química sanguínea de 27 elementos, nos dice si tenemos algún problema con los triglicéridos, con el colesterol bueno que a lo mejor esté bajo, además de que nos da la glucosa y la creatinina, que nos da una idea de cómo están los niveles de glucosa, al menos en esa toma, y la creatinina, que es un indicador indirecto de que también están funcionando nuestros riñones. Y ya por último, la hemoglobina glicosilada, perdón, es un estudio que no es tan común, no siempre se solicita, pero nos da un promedio de los niveles de glucosa durante todo el día, durante los últimos 3 meses. Entonces, una toma de glucosa aleatoria puede estar alterada por muchísimas cosas. Puede ser que cenamos mucho o tenemos un ayuno muy prolongado, que nos estamos enfermando, que estamos estresados. Es decir, hay muchísimos factores que pueden cambiar los niveles de glucosa y puede que digan que estamos sanos o que estamos enfermos cuando no lo estamos. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada nos da una idea más sensible, más específica, sin tanto sesgo y no depende de tantas variables que no podemos controlar con respecto a los niveles de glucosa que tenemos. Entonces, una hemoglobina glicosilada alterada nos puede hablar de prediabetes o diabetes. Y ya por último, la toma de la presión arterial. Es importante hacer un tamizaje de presión arterial después de los 18 años a prácticamente cualquier persona, porque es de las enfermedades que tienen mayor prevalencia. Es impresionante que las personas de más de 60 años, prácticamente la mitad de todas las personas de más de 60 años tienen hipertensión. No todos están diagnosticados, pero se estima que por lo menos 5 de cada 10 presentan algún problema de la presión. Entonces, tomar la presión por lo menos una vez al año nos ayuda a identificar esto y tratarlo de forma oportuna. Y bueno, ya les hablé de todo lo malo, todo lo que generan estas enfermedades. Ahora, lo que es más importante, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Primero, la alimentación. La alimentación es un pilar fundamental para todo en la vida, pero para disminuir la incidencia de este tipo de enfermedades. Comer bien tiene que ser fácil, tiene que ser económico y sostenible a largo plazo. ¿Por qué hago énfasis en lo sostenible? Muchas veces, y antes, ahora ya no tanto, sobre todo los nutriólogos que están muy, muy actualizados, ya no mandan dietas. Realmente se ha visto que las dietas restrictivas, sobre todo, como la dieta keto, la dieta de la luna, el ayuno intermitente, todas estas conductas alimenticias que son sumamente restrictivas, generan a la larga problemas psicológicos y de comportamiento o trastornos de la conducta alimentaria en los pacientes. ¿Por qué? El comer, más allá de algo biológico, también tiene un componente emocional, tiene un componente social. Somos seres sociales, somos seres que el hecho de comer acompañados, evolutivamente hablando, es algo que tenemos muy, muy metidos en el cerebro. Es algo que realmente nos ayuda a generar vínculos, es algo que está muy, muy arraigado a nuestra cultura, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? Que nos gusta comer mucho. Y la gastronomía mexicana es sumamente rica. Entonces, no hay que ser restrictivo. Realmente lo que se propone actualmente con la nueva vertiente de la nutrición y la alimentación es, más allá de hacer una restricción que va a generar un efecto rebote, es generar hábitos alimenticios saludables de forma que las personas coman de forma consciente, sabiendo qué alimentos tienen un alto valor nutricional, pero sin que tengan que sacrificar de forma absoluta los alimentos que a lo mejor no son saludables per se, pero que son ricos y que se pueden comer en contextos específicos, como Navidad, fin de año, cumpleaños, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de que los pacientes coman bien, pero sin restringirlos tanto, de tal forma que
mejore su salud física, pero tampoco haya alguna afectación en su salud mental, ¿no? En su salud psicológica. La dieta mediterránea es lo que está más aceptado. Más allá de una dieta, es una serie de alimentos que se sabe que tienen muchos nutrientes, tienen muchos antioxidantes. El pescado, principalmente el salmón, las verduras, las frutas, las leguminosas, los carbohidratos, pero integrales, cereales integrales. Es lo que en Europa, en la zona del Mediterráneo, se ve que, además de que aumenta mucho la longevidad, es decir, hace que las personas vivan más, disminuye muchísimo los efectos negativos de la hipertensión y de la diabetes. Es cardioprotector, es decir, disminuye considerablemente la posibilidad de sufrir un infarto, de sufrir un evento vascular. En México hay algo que se llama dieta mediterránea mexicanizada. Si escanean el código QR que está aquí a la derecha, los va a llevar a una página donde gastroenterólogos, nutriólogos y chefs mexicanos adaptaron la dieta mediterránea, pero a la cultura gastronómica de nuestro país, usando alimentos endémicos de la zona que son económicos, que son fáciles de conseguir, que respetan la cultura alimenticia de nuestro país y de nuestra sociedad, y al mismo tiempo, además de que son muy ricos, tienen un valor nutricional muy, muy bueno. Entonces, se los recomiendo mucho. Hay muchísimas recetas ahí que pueden preparar en casa, que además de que están ricas, como ya les comenté, son sumamente nutritivas. Entonces, hábitos alimenticios saludables, frutas y verduras, por lo menos una porción al día de frutas y de verduras, una manzana, una taza de lechuga, una taza de espinaca, un plátano, etcétera. Variedad de sabores y de colores. Nueces o frutos secos, por lo menos media taza de almendras, nueces, pistaches, etcétera. Tienen muchos omegas, tienen muchos antioxidantes, son muy ricos. A veces a las mujeres que tienen quistes en las mamas, los ginecólogos suelen prohibir este tipo de alimentos. Realmente yo lo he investigado, no hay como tal un estudio que diga que este tipo de alimentos va a aumentar la aparición de estos quistes o que favorezca que estos quistes se vuelvan malignos. Entonces, todo con moderación. Si llegara a haber estudios que avalen esto, pues entonces se tendrían que actualizar. Pero al menos hoy en día no hay algo que realmente limite el consumo de esto en prácticamente nadie, a menos que alguien sea alérgico, ¿no? Evidentemente. Cereales integrales. Por ejemplo, los carbohidratos no es que sean malos, no es que suban de peso. El problema es que actualmente casi todos los carbohidratos que consumimos en la dieta son ultraprocesados. Realmente ya casi no tienen fibra y por ende tienen un índice glucémico, que es básicamente que el azúcar sube mucho, 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 muy rápido y después viene el bajón. Entonces generan este crash o este como mal del puerco después de consumirlos y pues realmente no son tan nutritivos. El pan de masa madre, la avena, la pasta integral, el arroz integral, tienen mucha fibra de tal forma que la glucosa no se eleve tan rápido, o sea, una elevación más sostenida y no hay un bajón tan brusco. Entonces nos dan energía por más tiempo y no nos van a generar cansancio a media tarde, que es por lo general cuando a las personas les da como este crash después de los alimentos. Leguminosas, por ejemplo, el frijol, garbanzo, lentejas, son muy, muy nutritivos, tienen muchas proteínas, tienen también antioxidantes, por lo menos una porción al día. Salmón, el salmón es muy rico en omega 3, que ayuda muchísimo tanto a nivel cognitivo, a nivel cardioprotector, a nivel antioxidante. Entonces es muy, muy importante incluirlo en la dieta. Realmente para que se consiga un efecto cardioprotector tendríamos que comer mucho salmón, quizá como unos 3 o 4 salmones. Nos comentaron la última vez que fui a un congreso de esto. Entonces, pues realmente es un poquito complejo conseguir todos los beneficios solamente comiendo salmón. No quiere decir que no hay que comerlo, pero quizás sería prudente suplementarlo con omega 3. En las típicas cápsulas de omega 3 por lo menos una al día, es lo que suele tener una dosis que va a generar este efecto cardioprotector que estamos buscando. Y finalmente, los lácteos, principalmente lácteos fermentados, como el kefir, como el yogur griego, que tiene muchos probióticos. Los probióticos básicamente son bacterias buenas que ayudan a regular el tránsito intestinal, la microbiota del intestino, que está sumamente relacionado con el estado de ánimo. Por ejemplo, la serotonina, que es una hormona que el cerebro secreta en cantidades pequeñitas y que los intestinos secretan casi en el 95%.
Es una hormona, un neurotransmisor que nos da esta sensación como de bienestar, como de tranquilidad, y que en personas que tienen ansiedad o depresión hay una desregulación en cuestión de qué tanto se secreta y en qué momentos del día. Muchas veces, personas que tienen disbiosis intestinal, que tienen muchas bacterias malas y bacterias buenas tienen muy poquitas, hay como una disrupción en cuestión de qué tanta serotonina se va a secretar en los intestinos y que van a viajar eventualmente al sistema nervioso y puede propiciar el desarrollo de ansiedad o de depresión. Entonces, muchas veces estos problemas psicológicos, así como comentaba Lili, pues pueden originarse de una causa orgánica. Las recomendaciones nutricionales son estas, las que pues, básicamente lo mismo. De la OMS, disminuir un poquito el consumo de sal al día. 5 gramos al día es más o menos un tercio de una cucharada y menos de 10% de azúcares al día. Entonces, lo ideal o lo saludable y lo sostenible, y lo que yo siempre le digo a los pacientes es 80% de alimentos saludables basándonos en el esquema de la dieta mediterránea y 20% de alimentos que a lo mejor no son tan nutritivos, pero si te gusta consumirlos y los puedes consumir en moderación, no hay ningún problema si se consumen. Digo, en personas que tienen diabetes muy, muy descontrolada, pues a lo mejor ahí tenemos que ser un poquito más estrictos en momentos determinados, pero población sana, población general, no tendremos que restringir o limitar prácticamente ningún alimento siempre y cuando se adquieran estos hábitos alimenticios saludables. La actividad física. La actividad física es fundamental también, por lo menos 150 a 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada. La intensidad moderada es básicamente estar realizando algún tipo de actividad que nos permita mantener una conversación entrecortada. Es decir, a lo mejor estamos corriendo en la mañana, estamos platicando con un amigo con el que fuimos a correr y estamos como hablando, pero al mismo tiempo como que no podemos hablar de forma corrida, como ahorita estoy hablando, sino que estamos hablando como entrecortado. Tampoco es estar jadeando o no poder ni siquiera concentrarte o ni siquiera puedes respirar bien. Eso ya sería una actividad física pues muy, muy intensa. Lo ideal es una actividad moderada en el que sí se genera cierto esfuerzo físico, pero tampoco nos estamos sobrepasando. La forma más específica, más como fina para detectar si lo estamos haciendo bien o no, idealmente sería con un smartwatch y mantenernos en zona 2 o el 50, el 70% de nuestra frecuencia cardíaca límite, que básicamente es 220 latidos por minuto menos nuestra edad. Una persona de 30 años, por ejemplo, su frecuencia cardíaca límite sería de 190 latidos por minuto y tendremos que sacar el 50 o el 70% de eso y mantenerlo durante 150 a 300 minutos durante toda la semana. Idealmente se tiene que repartir durante unos 5 o 6 días, pero hay estudios nuevos, sobre todo porque pues, el estilo de vida luego es complicado. Hay estudios en el que comparan sujetos que hacen ejercicio durante toda la semana, 150 minutos, y sujetos que hacen ejercicio un solo día o 2 días, por ejemplo el fin de semana, 150 minutos, y los efectos cardioprotectores son muy similares. Entonces, idealmente, y por cuestión de logística y de practicidad y de rendimiento atlético, tendremos que dividirlo, pero si no, 1 o 2 veces a la semana, si se consigue este umbral de 150 minutos, perfecto. El sueño. El sueño es sumamente importante tanto para eh, mejorar la función cognitiva, para consolidar, perdón, los recuerdos, generar todas estas conexiones cerebrales y disminuir el deterioro cognitivo. Durante el sueño, sobre todo durante fases profundas como el sueño REM, todos los metabolitos, todos los productos de desecho que el cerebro va acumulando a lo largo del día se desechan. Además de que el sistema inmune se regula, el sistema cardiovascular también, pues a nivel metabólico también hay cierta regulación. La deprivación crónica del sueño genera problemas a nivel inmunológico, a nivel neurológico y a nivel metabólico, además de a nivel cardiovascular. Este es un estudio que hicieron en el que dos sujetos, bueno, dos grupos de personas, a unos los deprivaron de sueño, es decir, eh, durmieron muy mal durante 3 semanas y otros durmieron bien. El grupo de personas que durmió mal subió 500 gramos, aumentó casi 8 centímetros de grasa abdominal y su ingesta calórica aumentó en 300 calorías, es decir, tuvieron como más antojos, más apetito, ¿no? Todo esto por la desregulación del sueño. La higiene del sueño es básicamente todas las condiciones que tendremos que cumplir para que tengamos un sueño reparador cada noche. Y es esta listota de aquí, que estoy seguro que casi nadie de nosotros realmente lo hacemos, al menos en su totalidad.
pero es lo que tendríamos que hacer para poder dormir bien. Dormir por lo menos 8 horas, 7, 8 horas todos los días. Dormirnos y despertarnos a la misma hora todos los días es muy importante para tener una buena regulación del ciclo circadiano. Es básicamente a la hora que el sol se pone, empezamos a tener más somnolencia, aumenta la melatonina, aumenta la adenosina y al momento que el sol sale es cuando tendríamos que tener otra vez este como pico de cortisol y tener un poquito más de vigilia, es decir, estar más alertas, idealmente sin el despertador, es como lo que hacen los animales. Se pone el sol, los pájaros se van a sus nidos, sale el sol, apenas son las 5 o 6 de la mañana y empiezan a cantar sin necesidad de un despertador. ¿Pero por qué? Porque todos los días a la misma hora se van a dormir y todos los días a la misma hora despiertan. Incluso los fines de semana, que es lo que muchas veces a los seres humanos nos desregula esto. Utilizamos el fin de semana para dormir más y esto tiene efectos negativos a largo plazo. Hacer ejercicio, lo que ya les había comentado, evitar las siestas, sobre todo en la tarde o siestas muy largas. Para que una siesta sea efectiva, tiene que durar máximo 40 minutos. Evitar la cafeína después de las 4 de la tarde. La cafeína el efecto de la cafeína puede durar más de 8 horas. Muchas personas dicen, no, yo tomo café a las 8 de la noche y duermo perfecto. Probablemente sí, pero realmente a nivel de ciclo REM, la cafeína suele desregularlo y quizás sí podemos conciliar el sueño, pero no es un sueño tan reparador como en un sujeto que a lo mejor no consume tanta cafeína, o al menos no consume la cafeína después de las 4 de la tarde. Lo ideal es nada de café 8 horas antes de que vamos a dormir. Evitar el consumo de alcohol en la noche porque también desregula el sueño. Cenar 1 hora antes de dormir o antes para que la digestión tampoco dificulte pues, quedarnos dormido o tener un sueño reparador. Evitar las pantallas y los estímulos luminosos 2 horas antes de dormir. La luz manda mensajes al cerebro que indican que es de día y que estamos despiertos y que las hormonas que nos mantienen en vigilia estén activas y las hormonas que nos dan somnolencia, pues como que se detenga su producción o su secreción. Entonces, el cerebro no detecta si la pantalla o la luz de una pantalla es una pantalla o la luz del sol. Entonces, idealmente disminuir pues la exposición a la luz artificial por lo menos 2 horas antes de dormir sería sumamente prudente. Y ya por último, dormir en un cuarto oscuro, silencioso y fresco. Para dormir bien, el cuerpo disminuye como 2 grados su temperatura basal, entonces mientras más fresco está el cuarto, dormimos mejor. Y practicar técnicas de relajación. ¿Qué técnicas de relajación? Por ejemplo, esto ya no voy a tocar tanto por cuestiones de tiempo, pero básicamente la lucha y huida es como una activación del sistema simpático en respuesta a una agresión. En la antigüedad, pues, había muchas agresiones, actualmente realmente ya no hay tantas, pero el cuerpo, el cerebro, al tener estos como ejes muy primitivos, no distingue entre algo, una agresión real y una agresión ficticia producida por el cerebro y genera los mismos efectos. Básicamente aumenta el cortisol, aumenta pues la glucosa, aumenta la diabetes, aumenta la hipertensión, disminuye el sistema inmune. Todo eso son como efectos que genera el cortisol elevado de forma crónica. El estilo de vida acelerado genera estrés crónico, el tráfico, las responsabilidades laborales, las responsabilidades del hogar, eh, el uso excesivo de estimulantes como la cafeína, la nicotina, las pantallas en la noche, etcétera, nos generan un estrés crónico, un estado de hiperactivación del sistema simpático, es decir, del sistema de huida o lucha, el fight or flight. ¿Y esto qué genera? Genera aumento del cortisol, aumento de la glucosa, disminución de la calidad del sueño, disminución del correcto funcionamiento del sistema inmune, aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, todo este estrés que genera la vida pues, urbanizada, la, la vida de las ciudades, es lo que muchas veces nos tiene enfermos. ¿Cómo podemos combatirlo? Con técnicas de relajación. El ejercicio es un ansiolítico excelente. Salir a correr, salir a trotar, hacer algún deporte en conjunto, danza, natación, gimnasio, cualquier tipo de actividad física reduce considerablemente los niveles de cortisol y por ende la sensación subjetiva que tenemos las personas de estar estresados o de estar ansiosos. El mindfulness o la meditación, estas técnicas ancestrales que están probadísimas, que la ciencia las avala, nos ayudan muchísimo a pues tratar de disminuir un poquito los efectos negativos de la vida tan acelerada, tratar de conectar un poquito más con nosotros mismos,
básicamente son estímulos a nivel del vago, a nivel del parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, aumenta la digestión, aumenta la regulación del sistema inmune porque es un efecto contrario a lo que hace el cortisol o el sistema simpático. Entonces, meditar por lo menos unos 5 o 10 minutos todos los días, salir a correr o hacer cualquier actividad física unos 20, 30 minutos todos los días, muchas veces tiene efectos similares o incluso mayores que algunos antidepresivos, algunos ansiolíticos. Hay personas que necesitan terapia, que necesitan ansiolíticos, que necesitan este tipo de técnicas, pero hay personas que con pura terapia y con puras técnicas de relajación pueden mejorar muchísimo cuadros de ansiedad generalizada sin necesidad de dar un fármaco. Mientras menos medicamentos demos, mejor. El breathwork o la meditación, que es básicamente unas técnicas de relajación profunda, hay muchísimas, si las buscan así en YouTube hay un sinfín de técnicas. Es básicamente estimular el sistema vago o el sistema parasimpático, el nervio vago, de tal forma que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la tensión arterial. En este estudio que hicieron, de muchísimos estudios, es un metaanálisis, es básicamente un estudio de muchos estudios, donde había personas que hacían el breathwork o las técnicas de relajación mediante la respiración y personas que no. Prácticamente todos los estudios, aquí sí pueden ver los puntitos verdes, mientras más a la izquierda está, es que favorece la sensación de relajación o disminución del estrés posterior a la intervención con el breathwork. Entonces, es algo que está probadísimo por la ciencia y tiene muchos efectos positivos y pues es gratis, cualquier persona lo puede hacer. Bueno, no sé si nos dé tiempo, pero bueno, esta es una actividad que hago cuando doy la plática. Si sienten su pulso radial, que es básicamente, tienen aquí el pulgar, aquí van a sentir un huesecito, aquí como un tendón, y justo en medio tendrán que sentir su pulso con 2 deditos. Si alcanzan a sentir el pulso, van a sentir las pulsaciones del corazón. Sin quitar los dedos, necesito que respiren de forma profunda, que lo sostengan tantito y luego metan otra vez aire y después los saquen muy, muy lento. Y si pudieron sentir el pulso, prácticamente todos van a sentir una disminución en la frecuencia cardíaca. Esto es el fundamento fisiológico del breathwork. Estimulamos el sistema parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y por ende nos sentimos más relajados. Entonces, adoptar estas técnicas tan sencillas, gratuitas y que cualquier persona puede hacer en cualquier momento del día, nos ayuda a generar hábitos que nos ayuden a controlar los momentos estresantes de la vida y que no entremos en crisis tan fácil. Y ya por último, sugerencias y recomendaciones. Los hábitos alimenticios fundamentales, ejercicio aeróbico de fuerza, sobre todo de fuerza para nuestra vejez, para poder tener más movilidad. Y el músculo empieza a disminuir considerablemente después de los 30 años. Entonces, mientras más ejercicio de fuerza hagamos, nuestros yos del futuro, nuestros yos geriátricos, vaya, nos los van a agradecer muchísimo. Por lo menos 150 minutos a la semana, perfecto. Buena higiene del sueño, al menos la mitad de toda esa lista que les puse. Manejo del estrés mediante ejercicio, meditación, breathwork, psicoterapia, etcétera. Y chequeos básicos cada año para detectar en caso de que tengamos alguna enfermedad de manera oportuna y dar tratamiento antes de que haya una complicación mayor, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que doy en la plática. Es un poquito más amplia, pero ahorita por cuestiones de tiempo me fui un poquito rápido. Espero que haya quedado pues más o menos claro. No sé si abrimos este espacio para dudas. Quedan 10 minutitos. No sé si alguien tenga dudas. Esta es mi información de contacto por si se les ofrece en cualquier momento. Estoy sobre Circuito Juristas en Ciudad Satélite. Ahí doy consulta y también doy consulta remota en caso de que no estén en la ciudad o cualquier cosa. Mm, Voy a abrir los audios por si quieren hacer alguna pregunta. Carlos, te pido que actives tu audio. Listo. Adelante, ya pueden abrir sus audios en caso de que tengan alguna pregunta. Bueno, a mí me Una gustaría, pregunta, perdón. eh, no, perdón. Buenas noches a todos. Una pregunta, doctor. Para una persona que tiene una arteria tapada, ¿qué recomienda? Y aparte tiene insomnio.
¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, primero, las arterias se pueden tapar por muchísimas cosas. Lo más común es la placa de ateroma, que es básicamente adentro de la arteria, va creciendo una parte de grasa secundaria a los alimentos, etcétera, y cada vez va tapando, tapando, tapando más el lumen o el diámetro de la arteria, de tal forma que cada vez fluye menos sangre. Si se tapa por completo, dependiendo de la zona donde está la arteria, todo lo que está después de la arteria deja de recibir sangre y es lo que pasa sobre todo en el corazón. Si fuera el caso, si es a lo que se refiere, dependiendo del grado de afectación, muchas veces las personas necesitan un stent o un cateterismo, que es básicamente meter pues un- una malla de metal, de tal forma que se abra un poquito más la arteria y el flujo se restablezca. No siempre es necesario porque pues, es sumamente invasivo. Dependiendo del grado de afectación, del grado de obstrucción, se puede optar únicamente por medicamentos, idealmente estatinas, que disminuyen un poquito los triglicéridos, como la torvastatina. Muchas veces se tienen que tomar anticoagulantes en caso de que la placa se rompa. Llegan muchas plaquetas y ahora sí tapan toda la arteria y es un problemota. Entonces, muchas veces estas personas necesitan también terapia con coagulantes. Digo, las estatinas, los anticoagulantes no son medicamentos de venta libre, pero no son medicamentos que se puedan tomar a la ligera como un paracetamol para un dolor de cabeza. Lo ideal sería identificar el nivel de riesgo cardiovascular, dependiendo la zona donde está la arteria y el grado de afectación, y ya tomar una decisión clínica sumada a estudios de gabinete, una angiografía, por ejemplo, para poder decidir si el manejo es quirúrgico o simplemente farmacológico. Eso con respecto a la arteria. Con respecto a lo del insomnio, muchas personas tienen insomnio no por un problema tal cual en la conciliación del sueño, sino en una deficiencia muy marcada en la higiene del mismo. Todas estas recomendaciones, una persona que llega a consulta y dice, es que doctor, no puedo dormir, y le preguntamos todo esto, a lo mejor pues realmente se desvela todos los días, se despierta a horas distintas. Lo último que hace antes de cerrar los ojos es estar viendo Reels o ver TikToks, toma café después de las 9 de la noche. Entonces, principalmente se tiene que hacer una buena higiene de sueño, tratar de que el sujeto pues restablezca su ciclo circadiano. Si eso no funciona, si el paciente tiene un buen apego a estas recomendaciones, si aún así no funciona, se puede optar por medicamentos. Lo más común es dar difenidramida, que es un antihistamínico de primera generación, que a dosis altas suele inducir el sueño. Muchas veces dan melatonina. La melatonina es una hormona que secretamos y nos hace sentir cansados. El problema de la melatonina es que a la larga genera resistencia y cada vez necesitamos más y más y más para conseguir el mismo efecto. Además de que da como un efecto rebote y el cuerpo se acostumbra a que le damos de forma exógena, de forma externa la melatonina, entonces dice, bueno, ya no tengo que producirla y luego las personas que no la toman ya no pueden dormir. Entonces, primero higiene de sueño, si nada de eso funciona, a lo mejor agregar un medicamento, pero primerito, primerito, higiene de sueño. Ok, muchas gracias, doctor. No de qué. Me gustaría darle la palabra a Adolfo Villegas, que levantó la mano. Muchas gracias. Doctor, en cuanto al consumo de café descafeinado en la noche, Sin problema. El café descafeinado se puede tomar a cualquier hora y no pasa nada. También un mito que se me olvidó comentarles, muchas veces las personas que tienen hipertensión les prohíben el café. Realmente el café no tiene ninguna contraindicación en personas hipertensas. La única contraindicación tal cual es personas que tienen algún tipo de arritmia. Por ejemplo, la más común, la fibrilación auricular. Si las personas tienen arritmia, que es básicamente un latido cardíaco fuera de tiempo, entonces sí se restringen los estimulantes como la cafeína. Pero hipertensos, sin problema, y descafeinado, cualquier persona sin mayor problema. El café es buenísimo, es antioxidante, es cardioprotector, disminuye algunos tipos de cáncer a partir de 5 tazas al día. Entonces es buenísimo, es muy rico. Solamente si es con cafeína, 8 horas antes de dormir, nada. Si es descafeinado, sin problema.
Perdón. Micrófono, stop. Doctor, y abusando, para una persona que fue operada del corazón, que tiene una válvula biológica, ¿el consumo del café también lo puede hacer? Ahí pues sería una situación sumamente específica. Al tener pues un elemento externo, vaya, una válvula que no es del cuerpo tal cual, pues la persona a lo mejor está tomando anticoagulantes. El café como tal no va a afectar ¿cómo decirlo? La forma en la que el corazón late. Sin embargo, yo primero lo corroboraría con el cardiólogo, porque es una situación sumamente específica. En teoría no tendría que haber ningún problema, pero quizá lo apropiado sería optar por algo descafeinado o si el cardiólogo le da el visto bueno y dependiendo de los medicamentos que esté tomando, pues seguramente pues ya de forma crónica, no hay ninguna contraindicación franca del consumo de cafeína, al menos en dosis bajas, no tendría que haber mayor problema. Gracias, doctor. Es todo. Gracias. No sé si alguien más tenga una duda o algo que quiera compartir, ya sea por el chat o prendiendo sus micrófonos. Yo soy Lili y tuve una válvula biológica y no tuve ninguna contraindicación. En este caso soy yo, ¿verdad? Como dice el doctor, posiblemente cada persona es específica. Am, y nunca tuve problema con el café. No soy muy cafetera, pero nunca se me dijo nada. Y cuando es una válvula mecánica, eh, posiblemente sí tiene que ver algo con los anticoagulantes, pero como no he tenido este caso todavía, no puedo opinar sobre eso. Pero de la biológica nunca ha habido ningún problema para mí con el café. No escucho. Creo Eh, que ya no la escuchamos, Ani. Si nos ayudas a la pregunta que tenemos en el chat, por favor. sí, bueno, no es tanto una pregunta, sino más bien dice, muchas gracias, muy interesante toda su exposición. Yo tengo hipotiroidismo y síndrome metabólico y sus consejos fueron muy importantes. También, pues, bueno, siguen agradeciendo. Mm, y nos pone Andrea, gracias por compartir toda esta información. Todas estas recomendaciones son de gran utilidad a cuidar de nuestro cuerpo, ya que es el templo de nuestra vida. Y nos pone Patricia, muchas gracias por esta excelente exposición que nos permite tomar conciencia de nuestro cuidado y de nuestra salud. Bueno, y Lili nos pregunta si la escuchamos. Es que se canceló el audio de Lili, no sé qué pasó. Lili, ¿puedes intentar otra vez? Bueno, nos comentó aquí en el chat que ella tuvo una válvula biológica y que no tuvo problemas con el café. Pues muchísimas gracias. Y bueno, como cada webinar, vamos a recordar los valores y los aceites con los que podemos complementar nuestros trabajos. En cuanto a los valores, tenemos el amor propio, el autocuidado y la autorresponsabilidad. Recordando, como ya les decía al inicio, somos los principales responsables de cuidarnos a nosotros mismos. Y en aceites, bueno, la verdad es que hay muchísimos aceites de doTERRA que nos pueden ayudar a una infinidad de cosas, obviamente recordando que no sustituyen ningún medicamento, sin embargo, nos podemos complementar o nos podemos ayudar y como bien decía Carlos, también hay que trabajar por un sistema preventivo. Entonces, desde el sistema preventivo, pues tenemos, por supuesto, el aceite del sistema inmunológico que nos ayuda a elevar nuestras defensas, el orégano, la melaleuca, el aceite pues para el bienestar digestivo.
Y también tenemos, por supuesto, cápsulas que, como bien decía Carlos, el omega 3, tenemos estas cápsulas que son de mucha ayuda y pues todos los complejos y vitaminas y minerales que podemos consumir para prevenir y creo que pues sumando este estilo de vida pues nos puede ayudar a todos. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, recordemos que todos tenemos la maravillosa oportunidad de sanar en amor y en paz. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente mes con mes. Gracias por permitirnos acariciar sus corazones y nos vemos el siguiente mes en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Anita. Muchas Gracias a gracias, Lili. ustedes. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Carlos. Gracias, Anita. Que tengan la mejor de las noches. Gracias por su presencia. Nos vemos pronto. Gracias igual. Hasta Gracias. luego. Buenas Bye. noches. Gracias.